Hola familia y amigos de Iglesia sobre la Roca. Este es nuestro servicio virtual y queremos darte la bienvenida. Estamos a punto de comenzar con nuestro tiempo de alabanza y adoración. Espero de que usted pueda desde su casa entregar todo su corazón y alabar y exaltar el nombre del Señor. Pero antes de que nosotros empecemos ese tiempo, quiero dar un par de anuncios muy rápidos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube. Puede encontrar nuestros videos. Nos puede tal vez escribir en Facebook y conectarse con nosotros. De la misma manera puede ir a nuestra página oficial, iglesiasobrelaroca.com, donde puede encontrar muchas herramientas ahí. Primero, una de las herramientas es, si usted quiere nuestro devocional semanal, ahí puede inscribirse y con mucho gusto recibirá nuestros devocionales semanales. De igual manera, puede encontrar links para nuestra reunión de oración los lunes a las 7:30. Los miércoles nuestra reunión con los varones a las 7:30 también. Los viernes nuestros estudios bíblicos a las 7:30. Todo lo puede encontrar en nuestra página de iglesiasobrelaroca.com. Iglesia, para nosotros es un privilegio tenerlos aquí y que usted pueda exaltar el nombre del Señor junto con nosotros. Dios le bendiga. Buenas tardes, iglesia. ¿Por qué no se pone de pie? La Biblia dice que yo me alegré con el que me decía, a la casa de Jehová iremos. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, vivimos para ti, Padre. Vamos. Vamos, iglesia, cante conmigo así. Delante de ti, oh cuán dulce tu promesa, confío en ti. Mi interior, sí, marcas yo. Tu palabra siempre guardaré en mi corazón. Dilo fuerte, dilo doblar. Se escucha bien, iglesia, por tu
has sido fiel y siempre lo harás. Levanta su voz con nosotros, dilo. Vamos con sus palmas, iglesia. Tú eres bueno. Tú has sido fiel. Ahí donde tú estás, levanta tu voz conmigo. ¿Y quién soy yo para que en mí tú pienses y me escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, que me amas. Me asombras, me asombras. Dilo fuerte conmigo. ¿Y quién soy yo para que en mí tú pienses y me escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra, me asombra. Eres mi amigo fiel, y eres mi amigo fiel, y eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Tu amigo soy. Dilo fuerte. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y me escuches mi clamor? Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombra, me asombra, me asombra, me asombra. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel. Tu amigo soy, y eres mi amigo fiel. Canta la iglesia, la escucha bien. Eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Levanta tus manos en donde estás. Mi majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Una vez más, iglesia. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. La otra vez más, vamos fuerte. Mi majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, y eres mi amigo fiel. Tu amigo soy.
donde tú estás, levanta tus manos. Señor, no importa las dificultades que estamos pasando en este momento. Creemos, Señor, en tu palabra y en tu promesa, que dices que tú nunca nos dejarás, Señor. Tu palabra es vida y eficaz. ¿A dónde está? Usted levante sus manos. Cante con su voz, di conmigo así. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Levanta tu voz, iglesia. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí.
mereces adoración, Señor. Oh. Señor, nuestro deseo es de honrarte y adorarte a ti, Señor. Nuestro deseo es exaltarte a ti, Señor. Darte lo mejor de nuestra vida. Esto es nuestro deseo, Padre. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Vamos, cántalo conmigo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Y este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas
Familia y amigos de Iglesia sobre la Roca, es un placer para mí saludarlos nuevamente. Espero que se haya gozado en este tiempo de alabanza y adoración. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, nuestro corazón y nuestra iglesia está tan deseosa de ayudar a todas esas familias necesitadas, pero solo con su contribución lo podremos hacer. En este tiempo que vamos a tener de ofrenda y diezmos para el Señor, recuerda que a pesar de que no podemos ir a un edificio en este tiempo, yo te invito, te reto a que tú sigas siéndole fiel al Señor, de que seas fiel al Señor con tus diezmos, con tus ofrendas, y Dios te bendecirá. Después de que yo termine de hablar, vamos a mostrar un video instruccional donde te van a enseñar paso por paso cómo poder dar de una manera fácil y segura por medio del internet, de una manera fácil desde tu casa. Iglesia, recuerda que esto es para poder ayudar a aquellos necesitados y el crecimiento del hogar del Señor. Amén. Así que sé fiel y recuerda que Dios te bendecirá. De ahí Él te devolverá medida buena, apretada, recibida y rebosante. Iglesia, que Dios te bendiga, te extrañamos y sabemos que pronto nos podremos ver. Bendiciones. Primeramente, usted debe entrar a la página de iglesiasobrelaroca.com. Busque la casilla que dice sea un mayordomo fiel y haga clic allí. O la otra opción es que usted siga bajando y oprime la casilla que dice ofrenda hoy. Posteriormente va a colocar la cifra que usted va a donar, va a ofrendar. En la siguiente casilla coloque su número de teléfono. A usted le llegará un número de código de seguridad, el cual va a ser exclusivamente para usted, para nadie más. Es para registrar esa transacción. Deberá colocar toda la información de su tarjeta de débito o crédito para que pueda usted dar su ofrenda. Buenas, buenas, hola, ¿cómo están?
Qué rico saludarlos, qué rico estar nuevamente deseándoles lo mejor en este domingo. Que tengan, espero que hayan tenido una semana bien bendecida y le pido a Dios que la próxima también sea de mucha bendición. Estamos aquí también nuevamente poniéndonos a sus órdenes. Si usted tiene una petición de alguna oración o quiere hablar con nosotros, estamos dispuestos a escucharlo. Comuníquese con nosotros y estaremos listos para ponernos en contacto con Dios en cualquier momento que ustedes lo deseen. Así que ahora vamos a poner este servicio en las manos de Dios y pedirle al Señor que sea Él preparando nuestros corazones y arando la tierra de nuestro corazón para que cada semilla que caiga en este corazón dé los frutos necesarios, no solamente para escuchar la palabra de Dios, sino para hacerla viva y real en nuestras vidas. Vamos a hacer una oración, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Sabemos que Él está con nosotros, pero queremos siempre, no hacemos nada si no lo ponemos en las manos de Dios. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias porque tu misericordia es la que nos permite venir hoy delante de tu presencia, Señor. Hoy venimos rendidos delante de ti, dándote gracias, Señor. Dándote gracias porque nosotros podemos verte en cualquier situación de nuestras vidas, Señor. Si es un momento de paz y de felicidad, sabemos que tú estás ahí con nosotros, festejando nuestros triunfos, nuestras dichas, nuestra felicidad, Señor. Te damos gracias por eso, porque sabemos que tú permaneces siempre fiel, siempre estás a nuestro lado, Señor. ¿Y qué más podemos hacer sino que agradecerte, Señor, por lo maravilloso que tú has sido? Gracias también porque en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, Señor, en medio de aquellas cosas, Señor, que muchas veces padecemos, aunque nos sintamos angustiados, Señor, por la situación que vivamos, sabemos que tú estás ahí, Señor, que tú estás con nosotros y que tú nos das la fuerza que necesitamos para seguir adelante, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque cada petición que nosotros te hacemos sabemos que llega con olor fragante delante de tu oído, Señor, y que tú estás dispuesto, mi Jesús, a ser ese gran abogado que nosotros tenemos en ti para llegar delante de ese juez supremo que es tu Padre, Señor, y poner, Señor, todas nuestras necesidades delante de Él. Gracias. Gracias por ser nuestro abogado. Gracias por ser nuestro cuidador. Gracias porque sabemos que nosotros no estamos solos, sabemos que tu presencia nos acompaña en la mañana, al mediodía, en la noche. Señor, gracias porque aunque nosotros muchas veces hemos sido infieles contigo, tú permaneces fiel con nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por cada persona que ha bendecido mi vida de una u otra manera. Padre, yo te doy gracias por ellas. Yo te doy gracias por aquellas que no han sido quizás de mucha bendición. También te doy gracias, Señor, porque por medio de ellas yo puedo ver tu misericordia, Padre, y puedo practicar lo que tú me pides, Dios. Es que amemos, Señor, a cada persona como si fuera nosotros mismos, Señor. Gracias porque todo esto nos lo enseñas tú, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que nuestras peticiones han sido escuchadas, Dios. Gracias porque en semanas que han sido difíciles, Padre, quizás como la mía esta semana, yo sé que tú has estado conmigo y que tú me has dado el consuelo necesario, Señor. Yo te lo agradezco. Te agradezco por cada persona, Dios, que está enferma, que tú has estado con ellos, que tú los estás cuidando y que tú los estás levantando, Padre. También quiero ponerte a aquellas familias que han perdido sus familiares por alguna razón, que tú los consueles, que tú los abraces, que tú los levantes, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu cuidado es exclusivo para nosotros, Señor. Gracias porque tú nos amaste primero. Gracias porque tú nos escogiste antes de la fundación del mundo, Dios, para que nosotros fuéramos partícipes de tu reino, Señor. Gracias porque te disfrutamos. Te alabamos, Señor.
Te ponemos al predicador, que lo uses de gran manera, Dios, que lo bendigas y que sea tú hablando a través de él. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes. Estamos muy agradecidos de poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Somos Iglesia sobre la Roca y quien les habla el pastor Diego Hawkins. Esta tarde tengo un mensaje muy precioso que Dios me ha dado para compartir con ustedes. Un mensaje muy puntual, muy oportuno para los tiempos que vivimos. Y quiero decirles que si Dios realmente quisiera, en un abrir y cerrar de ojos, Él podría acabar con esta situación que estamos atravesando todos con tanta incertidumbre, con tantas preocupaciones y estrés. Él podía acabar rápidamente con esto. Pero por alguna razón el Señor está permitiendo que esto suceda. Y si nosotros realmente somos personas que confiamos en el Señor, que somos cristianos, temerosos de Dios, conociendo su soberanía, pues vamos a enfocar esta situación de una manera diferente, sabiendo, conociendo la soberanía, el poder de Dios, que Él puede acabar esto en un instante. Pero si no lo hace, tenemos que nosotros enfocarnos en el por qué no lo hace. Y creo que la Escritura nos resuelve, nos responde esta interrogante. Y hay dos aspectos que el Señor quiere trabajar con su pueblo, con la dureza del corazón de nosotros y con la ceguera espiritual. Es importante. Entonces, yo quisiera que fuéramos a la palabra para hablar de este par de aspectos que el Señor quiere trabajar en nosotros. El Señor habla de diferentes maneras. La Biblia contempla que el Señor ha hablado y sigue hablando de diferentes maneras. Pero yo me quiero enfocar particularmente en dos formas que el Señor habla en una forma general a través del tiempo. Una es su palabra. El Señor nos habla directamente a través de su palabra. Y la segunda es que el Señor nos habla a través de las circunstancias. Y en eso me quiero enfocar en este día. Entonces yo lo invito a que vayamos a la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice así la palabra. Por aquel tiempo, algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús le dijo: ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian de su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima a la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. Este es un pasaje muy poderoso, ¿verdad? Y yo quisiera que analizáramos de este pasaje que le acabo de leer en Lucas 13, 1 al 5, 4 lecciones que el Señor directamente en su palabra nos quiere enseñar para trabajar en esa dureza de corazón y en esa ceguera espiritual que millones de personas tienen en el mundo. Y las 4 lecciones son las siguientes. La primera lección es que Jesús no da explicaciones en este pasaje. Jesús no dice por qué muere la gente. Él simplemente dice que vendrán situaciones difíciles y que van a morir, tanto buenos como malos, justos e injustos van a morir. Entonces, es el primer principio que podemos extraer de este pasaje bíblico. La segunda lección que podemos aprender es que la muerte puede llegar al ser humano de muchas maneras. Nosotros por lo general tenemos la tendencia de creer que se mueren nada más los ancianos, los viejitos. Y cuando muere una persona joven, una persona justa, una persona, digamos, que hace buenas obras, pues a veces creemos que Dios es injusto, que Dios no tuvo piedad de esa persona, porque murió en una edad temprana o que realmente era una persona que hacía buenas obras. Pero no hay forma que nosotros podamos definir. Es uno de los potestades de Dios, de que la persona muere de diferentes maneras, en accidentes, por enfermedades, por pandemias, cualquiera que ella sea. Eso solo Dios sabe cuál es la forma de partir de este mundo. La tercera lección que tenemos es que no existe nadie que sea absolutamente inocente. No existe nadie. Aún los niños, cuando nacen, pues dice la Escritura en el Salmo que en pecado me concibió mi madre. Nacemos en
en una condición pecaminosa. Y no hay ningún inocente. Las personas que aparentemente son inocentes, pues solo Dios sabe lo que hay en su corazón. Él dice en su palabra que nosotros miramos lo externo, pero Él mira el corazón. De tal manera que nosotros no podemos, por muy inocente que parezca una persona, determinar que no se va a morir. Solo Dios sabe que no hay nadie absolutamente inocente. En Romanos vemos que dice que el Señor establece que nosotros nacimos, que estamos destituidos por el pecado de la gloria de Dios. Porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros todos tenemos que pasar por situaciones que no entendemos, pero solo Dios en su potestad lo sabe. Y la cuarta lección que aprendemos del Señor es que es más trágico la perdición eterna del hombre que una epidemia. Es mucho más trágico que el hombre, el ser humano, hombres y mujeres, se pierdan su alma por la eternidad que una pandemia. Entonces, en estas condiciones, tenemos que aprender de lo que dice la Escritura directamente. El Señor hablando directamente a nosotros, que hay situaciones que no vamos a entender, que no tienen una explicación lógica, pero que Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe que todos tenemos que partir y en la forma que tenemos que partir. Y no hay ningún inocente. Todos, de alguna manera, hay gente que ha sido muy mala en la vida, ha hecho mucho daño a la humanidad. Sin embargo, cuando eran pequeños eran inocentes. Nadie podía vaticinar que esa persona iba a ser tan terrible, que iba a acabar con tantas vidas. No quiero nombrar a nadie en particular, pero ustedes se imaginan, tantas personas en el mundo que han hecho tanto daño, fueron niños inocentes, pero crecieron e hicieron mucho daño a la humanidad. Así que solo Dios puede saber quién es verdaderamente inocente, ¿ok? Entonces, el Señor quiere trabajar en ese corazón endurecido, en esa ceguera espiritual, y esta situación, esta pandemia, pues es como un megáfono en la cual Dios está hablando a nuestras vidas. Es una voz de alerta que Dios quiere hablarnos para que nosotros podamos recapacitar y podamos dar los pasos de arrepentimiento y de cambio en nuestras vidas. ¿Okay? Hay alguien que dijo que Dios nos susurra en el placer, pero nos grita fuerte en el dolor. Dios nos susurra en el placer, pero nos grita fuerte en el dolor. Entonces, esta situación que estamos pasando de dolor, de mucha incertidumbre, pues Dios está hablando en nuestras vidas. Él quiere que hagamos algo, que nosotros tomemos decisiones, que hagamos cambios necesarios. Y como muchos pues, no aprenden directamente de la voz de Dios, como este pasaje que le acabo de leer, ¿verdad? De Lucas 13, pues muchos no aprenden directamente de lo que Dios quiere hablarles a través de su palabra. Entonces Dios le envía circunstancias para que le hablen a las personas. Ya que no quieren entender por un lado, Dios les habla de otra manera. Y es lo que nosotros queremos enfocarnos en esta tarde. Le he puesto un título a este mensaje de hoy que se llama, que es las lecciones del profesor COVID. Las lecciones del profesor COVID. Entonces el profesor COVID es quien va a ser usado por Dios para enseñarnos cómo comportarnos nosotros en esta situación. Conocemos quién es el profesor COVID. Es el coronavirus, ¿verdad? Profesor COVID. Entonces ese fue enviado para darnos lecciones a nosotros que podamos aprender y cambiar nuestra manera de vivir. Entonces vamos a mirar algunas enseñanzas rápidamente de lo que nos dejó o nos quiere mostrar el profesor COVID. Y la primera enseñanza es que el profesor COVID nos enseña lo serio que es el pecado. Lo serio que es el pecado. Él quiere enseñarnos de una manera muy gráfica, muy clara, lo serio, que esto no es cuestión de juego. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Entonces tenemos que tener mucho cuidado realmente con esta situación. Tanto para los inconversos como para los cristianos, el pecado es algo muy serio. Y esa es la primera enseñanza de nuestro, no puedo decir querido, pero el profesor COVID, ¿verdad? Enviado por el Señor para permitirnos que nosotros aprendamos. Y vamos a estar mirando eso en esta tarde porque los judíos del versículo inicial de Lucas 13 no querían entender eso, lo miraban de otro aspecto. Ellos creían que solo los malos morían y que había una escala o categoría de pecados. Pero en esta tarde el profesor COVID nos está enseñando algo diferente. Entonces, si nosotros vamos a la Escritura en Lucas 13, versículos 2 al 3, podemos leer:
Jesús les dijo: ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera, respondía el mismo Señor. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Entonces lo que el Señor quería a través del profesor COVID es enseñarnos, o enseñarle a los judíos de ese tiempo, que debemos quitar el enfoque a cierta categoría de pecado. Nosotros a veces pensamos equivocadamente que hay una categoría de pecados. Hay pecados veniales y pecados mortales. Pecar es pecar, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios a menos que intervenga el Señor. Entonces tenemos que tener mucha seriedad con el pecado. Hay una relación muy directa entre el pecado y la tragedia y los problemas y las consecuencias de ella. Si nosotros vamos a Génesis, cuando el Señor pues creó al hombre, en Génesis 3, 17 al 19, dice que a raíz del pecado de Adán y Eva entró la maldición al mundo y surgieron toda esta serie de consecuencias que conlleva el pecado. Es necesario entonces entender que no podemos nosotros considerar que somos mejores que otros porque quizás no matamos a alguien. Yo simplemente dije una mentira, o simplemente no robé un banco, pero me robé un lápiz. Entonces no hay esa categoría de pecado. Los pecados son pecados y todos traen consecuencias. Y no podemos quejarnos después de las consecuencias del pecado. Si nosotros vamos a la palabra, lo dice claramente en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39. Dice: no tenemos razón para quejarnos si nos castigan por nuestros pecados. Entonces no hay argumento, no hay razones para decir que no podemos obtener un castigo, porque la palabra dice que hay consecuencias para todo pecado. Entonces esa es la primera lección del profesor COVID, que nos enseña que el pecado es muy serio. La segunda lección del profesor COVID en esta tarde es que nos enseña que la misericordia de Dios es poderosa, es grande la misericordia de Dios. Y no es el deseo de Dios que la gente perezca. Él no quiere que nadie perezca. A veces en este momento, como vemos tanta noticia, vemos tanto noticiero, y hay un récord, hay un mapita que mandan todos los días por ahí diciendo no, que van 200,000 muertos en no sé cuántos países y van tanto, y se lleva un récord de la cantidad de gente que está falleciendo a raíz de esta situación. Pero muy poca gente se pone a pensar que en vez de preguntar por qué se murieron 200,000 personas, no preguntan por qué están vivas 7,700 millones de personas. O sea, hay muchas personas que están vivas y hacemos un inventario nada más de las que se mueren. Ahora, yo no digo que estamos esperando que se mueran, pero la misma ciencia está estableciendo unas estadísticas de que la gente muere más por flu, o mueren más por hambre, o mueren por otras situaciones que por el coronavirus. Entonces, en este momento todo se está centrando no más en ese aspecto de esta epidemia. Pero hay gente que muere por muchas situaciones, hay mucha necesidad en el mundo y nunca nos preguntamos por qué. ¿Por qué el Señor nos mantiene vivos a nosotros? Y la respuesta es porque el Señor tiene propósitos y quiere darnos oportunidad que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Porque si una persona partió fue porque cumplió su ciclo y Dios así lo determinó en su soberanía, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice la palabra en Lamentaciones, hablando de la misericordia de Dios. Estamos vivos, hay muchos millones que están vivos y nosotros debemos ser agradecidos porque estamos vivos. Y vamos a mirar Lamentaciones 3, 22 al 23. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos o destruidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Entonces el Señor tiene misericordia fresca, nueva, poderosa cada mañana. Y quiere que nosotros nos abracemos de esa misericordia. Reconocemos que Dios tiene misericordia porque nos mantiene vivos a nosotros y nos mantiene con un propósito. De tal manera que nosotros debemos cambiar esa manera de pensar, de creer que Dios es injusto porque se han ido algunos. Uno nunca sabe cuál es el plan de Dios para cada persona. Y Dios para eso estableció la iglesia. La iglesia se estableció para cumplir ese propósito en las personas de llamarlas al arrepentimiento. Hoy en día muchas iglesias no están realmente cumpliendo con ese llamado, con esa obligación de llamar al arrepentimiento. Es decir, que nos arrepintamos porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Y la iglesia está llamada a eso, está llamada a levantar, a animar, a exhortar y aún a reprender. Entonces es necesario, amigos, hermanos que nos ven esta tarde, que
nosotros debemos pensar, darle gracias a Dios si estamos vivos todavía, ser agradecidos y recordar que nosotros tenemos que cambiar a veces esa dureza de corazón y esa ceguera espiritual. Veamos lo que dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor es paciente con nosotros, nos está dando tiempo de que este corazón se quebrante, de que estos ojos, esta ceguera espiritual sea quitada y podamos ver su misericordia y poder mirar el propósito que tiene para nuestras vidas. La tercera lección del profesor Kovis es que él nos enseña que los males del mundo nos recuerdan el juicio final. El profesor Kovis nos está enseñando que todas estas cosas que suceden nos están refrescando la mente y decirnos: hey, recuerda que va a venir un juicio. Tú no sabes cuándo va a ser, pero va a venir. De hecho, el Señor no miente y es cuestión de tiempo. En su tiempo va a venir ese juicio final. Y lo dice muy claro en Lucas 13:5. Yo lo leí en la versión, la traducción del lenguaje actual, pero en la versión de Reina Valera 60, dice Lucas 13, capítulo 13, versículo 5, dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, en la primera versión que le leí dice la palabra morirán, pero en esta dice pereceréis. Y es necesario entender que la palabra es condenación eterna. Lo que quiere decir aquí el Señor es que va a haber condenación eterna cuando venga ese juicio. Y en Juan 3:16, ¿recuerdan? Que decía: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esa palabra perder es la misma raíz de perecer en este versículo. El Señor no quiere que nadie se pierda. Él nos está dando tiempo para que todos procedamos al arrepentimiento, tanto incrédulos como creyentes. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar realmente que hemos pecado, que ninguno está exento de pecado y que tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Tenemos nosotros que reflexionar sobre nuestra vida porque Dios nos está dando oportunidades. Y en 2 de Pedro 3:10 dice la palabra: pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerán. Entonces el profesor Kovis nos está enseñando realmente que tenemos que recordar que hay un juicio final que va a llegar pronto. Y por último, el profesor Kovis nos está enseñando también que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, tanto incrédulos como creyentes, arrepentirnos. Él nos habla en cierta forma de tener que arreglemos las cuentas con el Señor. Hay un versículo que dice que si queremos presentarle una ofrenda al Señor y recordamos ese instante que un hermano tiene algo contra nosotros, dice: deja tu ofrenda allí en el altar, ve y ponte a cuenta con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. Tenemos tanto que ponernos a cuenta con el Señor y con nuestro prójimo. Es necesario estar en ese estado, en esa condición, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor o nos va a llamar a nosotros y necesitamos estar a cuenta, en paz con el Señor. Amén. Entonces el arrepentimiento es lo único que tenemos que hacer nosotros, es lo principal que tenemos que hacer nosotros en condiciones como esta. Y eso es lo que nos quiere animar, nos quiere exhortar el profesor Kovis, que nosotros podamos comenzar a arrepentirnos, entender que es necesario el arrepentimiento para poder tener esa paz con el Señor. Y vamos a estar leyendo esa condición en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Qué precioso este pasaje de 2 Crónicas 7:14. Nosotros tenemos que entender que no podemos seguir iguales. Esta enseñanza, esta enviada del profesor Kovis a nuestras vidas, traducido como epidemia o como coronavirus, es simplemente un plan de Dios por amor a nosotros, de llamar a quebrantarnos, de llamar a que nosotros reflexionemos, meditemos en nuestra situación.
qué tipo de vida estamos llevando. Sería muy triste que no hayamos aprendido nada, que sigamos el mismo rumbo que llevamos antes, cuando el gobierno levante la cuarentena y podamos salir y volver a la normalidad entre comillas, porque yo considero que nada va a volver a ser igual, nada va a ser exactamente como era antes, debe ser mejor, porque antes esto era un desastre, esto era mucho libertinaje, a lo bueno se le llamaba malo y a lo malo se le llamaba bueno. El pecado va a estar en el mundo, pero los que tenemos al Señor, tenemos que procurar ser luz y sal en medio de este mundo. Tenemos que ser una vida diferente, una vida de testimonio. Y es necesario que entendamos que este proceso del profesor COVID es más que el amor de Dios. Es el amor de Dios en nosotros, hablándonos. Ya que no atendimos las Escrituras, nos lo manda a decir con un profesor que quizás es muy enérgico, es muy duro, como es el profesor COVID, ya conocido altamente. Entonces, es necesario que nosotros podamos arrepentirnos y determinar que valió la pena este padecimiento, valió la pena este tiempo de cuarentena, valió la pena este sacrificio, que podamos decir, Señor, gracias porque me hizo reflexionar, me hizo pensar en que yo realmente no estaba haciendo lo correcto. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39 al 41, lo dice de una forma muy maravillosa. Yo quiero que usted esté conmigo en este último versículo de esta tarde. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Es una pregunta. Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Entonces, ¿qué más podemos pensar nosotros? Dice, ¿por qué nos lamentamos? ¿Por qué nos lamentamos? Debemos lamentarnos principalmente por el pecado. Dice, lamentémonos por el pecado. Escudriñemos nuestros caminos, o sea, analicemos, observemos, como decimos en términos modernos, hagamos un escaneo, hacemos nuestro escáner espiritual por nuestras vidas, para ver qué estamos haciendo. Autoexaminémonos, evaluémonos, a ver qué estamos haciendo y lamentemos el pecado. Es lo que dice este pasaje. Y así nosotros damos el primer paso para el arrepentimiento y ponernos a paz con el Señor. Volviendo a la primera frase que le dije yo en esta tarde, es que Dios, si quiere, en un instante puede parar esto. Pero por la dureza del corazón y por la ceguera espiritual, Él está permitiendo que el profesor COVID nos esté enseñando una dura lección. Así que vamos a orar en esta tarde, vamos a darle gracias a Dios, porque todas las cosas que nos suceden, dice la palabra en Romanos, nos ayuda a bien, a los que estamos en Cristo Jesús. Entonces no nos lamentemos tanto por la incomodidad, por las leyes que van a salir. Confiamos más en el Señor. Si esto es una lección, vamos a sobrepasarla, vamos a salir de aquí edificados, vamos a salir de aquí fortalecidos, pero usted y yo pues tenemos que hacer nuestra parte, que es reconocer que necesitamos escanear nuestros pecados y decidir arrepentirnos delante de la presencia de Dios. Vamos a orar y dándole gracias a Dios que usa cualquier método que sabe que es conveniente para su pueblo. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, aún por el profesor COVID. Nosotros te damos gracias porque nos ha permitido evaluarnos, encerrarnos, hacer un análisis interior, a ver cómo está nuestra vida, que escaneemos nuestra vida, a ver qué estamos haciendo por el reino, a ver qué estamos haciendo por ti, Señor. Si estamos cumpliendo ese propósito que tú estableciste para nuestras vidas, o nos hemos dedicado a esos rudimentos, a la vieja vida de la cual tú nos sacaste, tú nos rescataste, Señor, y nos pusiste un propósito maravilloso de servir al reino, Padre. De tal manera que en esta tarde te damos gracias por este mensaje que tú nos has regalado, que cada uno de nosotros podamos, Señor, tomar los pasos necesarios para arrepentirnos, cambiar y que esta situación no quede igual, que nosotros podamos salir mejores que como entramos, porque esa es tu voluntad, Padre. Por eso tú nos enseñas a través de diferentes medios y maneras. Te damos la gloria y te damos la honra en esta tarde, agradeciéndote, Señor, porque todas las cosas nos ayudan a bien a los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un feliz fin de semana y una buena semana en bendición.